anticolinérgicos son fármacos que se encargan de inhibir el sistema colinérgico. ¿Me escucho? ¿Lo has puesto HDMI? No, no se lo HDMI, tienes que proyectar los tuyos. Es un grupo de fármacos muy particular, pero también muy útil. Ustedes en su vida de médicos, este grupo de fármacos es un tema súper clave para su vida de médicos, ¿ya? Razón por la cual ustedes tienen que tratar de priorizar este tema de aquí para adelante, porque la verdad les va a servir demasiado y en un momento lo van a entender por qué. Al ser fármacos anticolinérgicos, colinolíticos, antimuscarínicos, son fármacos que básicamente lo que hacen es inhibir el sistema colinérgico como tal. ¿Sí? No olviden que nosotros tenemos el sistema colinérgico que funciona de forma normal. ¿Sí? Los fármacos agonistas colinérgicos que estimulan ese sistema. Los antagonistas lo van a inhibir. Y de ese grupo de fármacos vamos a hablar el día de hoy. ¿Sí? Entonces, entre algunas utilidades que me gustaría que de manera de introducción ustedes recuerden, es que este grupo de fármacos podemos usarlos, por ejemplo, con la denominada intoxicación por organofosforados o intoxicación por plaguicidas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú ingieres el famoso veneno raticida, ya es que van a haber muchos sistemas en tu cuerpo, como sea el sistema colinérgico, que va a estar súper activado, ¿ya? Pero lo que hacemos con la atropina o con este grupo de fármacos es inhibir todo esto, ¿sí? Por otro lado, por ejemplo, este grupo de fármacos podemos usar en los denominados cólicos abdominales o los cólicos biliares, como ser la butilbromuradiosina o la butilescopolamina, en la que tú vas a poder usar este grupo de fármacos que son los denominados anticolinérgicos. ¿Sí? Entonces, ¿ya me lo puedes proyectar? Sí, el cuadro necesito. De su celular de la Marcia, no importa. Creo que tiene que proyectar esto. No, de celular de la Marcia, la foto que No no se conecta bien. ¿Puedo escanear el otro? No quiero, intento. Hoy voy a tratar de poder enseñarles no solamente estos manejos, sino al menos la base de aquellos. ¿Sí? Ya. Tengo que enviarme. ¿Ahí estás? Sí, tengo que enviar. Y si lo haces desde su set, no se puede por... Sí, es que es bien pequeñito, se ve, perdón. Lo voy a volver a enviar. 5 minutitos. Ya. Esas utilidades tienen este grupo de fármacos. Si bien también los denominados anticolinérgicos tienen muchas utilidades, también tienen muchas reacciones adversas. ¿Sí? Es en eso que ustedes tienen que no solamente aprender a manejarlos, sino tenerlos siempre cuando tú quieras o trabajas en un servicio de emergencia, el poder tener desde antiespasmódicos como es la butilescopolamina, también llamado butilbromuradiosina, para varios laboratorios la buscapina, el vitespasmo es el butilbromuradiosina. Entonces, este grupo de fármacos te van a ayudar a poder tener un kit de emergencia que casi siempre tú lo vas a usar. ¿Ya? La atropina no solamente te va a servir para poder antagonizar o para poder trabajar en una intoxicación por órganos fosforados, sino también trabajar en algunos problemas de tipo cardíaco. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahí está, ahí está. Ya está, perfecto. ¿Cómo lo maximizas?
¿Ya? Solamente recordarles que cuando nosotros hablamos del sistema nervioso, este se va a dividir en el sistema nervioso central, que está conformado fundamentalmente por el encéfalo y la médula espinal, pero paralelamente la parte que me interesa que ustedes recuerden que el sistema nervioso periférico se va a dividir en lo que llamamos las neuronas motoras y las neuronas sensitivas. A su vez, las neuronas motoras se van a subdividir en lo que es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático, ¿ya?, es aquel que controla los movimientos voluntarios, que los controla. ¿No ven? Entonces tú haces, o sea, tú lo gobiernas, ¿ya?, a través de lo que son los músculos esqueléticos, ¿sí? O sea, los músculos. Pero tenemos el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo, del cual ahora vamos a hablar, es el que controla respuestas involuntarias. Por más que te haya engañado tu novia o tu novio y tú quieres que tu corazón deje de latir, no va a pasar eso, ¿verdad? Tu corazón va a seguir latiendo, ¿sí? Tus intestinos van a seguir trabajando, ¿sí? Todas las funciones básicas, autónomas de tu cuerpo van a seguir trabajando, ¿sí? Entonces, a eso llamamos el sistema nervioso autónomo, es aquel sistema o parte del sistema nervioso que controla las respuestas involuntarias, ¿ya? El funcionamiento de los órganos que no dependen de ti, ¿ya?, de las glándulas, del músculo liso, cuando se contraen estas fibras o se relajan, ya sea a nivel respiratorio, ya sea a nivel vascular. Entonces, en eso, el día de hoy vamos a poner un poco de énfasis al sistema nervioso autónomo. Ya sé, está a la derecha. Digo, a este lado, a la izquierda, digo. A su derecha. Y el sistema nervioso autónomo se divide en dos sistemas, que es lo que ustedes han estado viendo estos días en farmacología, ¿verdad? El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? El sistema nervioso simpático es aquel sistema o aquella parte del sistema nervioso que va a preparar al cuerpo para el estrés, la huida o la pelea, ¿sí? Ese sistema se activa ya cuando tú estás estresado, a punto de dar un parcial, cuando mis estudiantes están dando el examen oral conmigo, el sistema nervioso simpático está pues a full, ¿ya? Están súper estresados, está fluyendo mucha adrenalina, entonces el sistema nervioso simpático se ha activado, ¿sí? Pero tenemos el sistema nervioso parasimpático, que era prácticamente la continuación ya de lo que hace rato hablábamos, que es aquella parte del sistema nervioso ya que va a encargarse de poder trabajar cuando nosotros estamos en reposo, estamos tranquilos, y el sistema nervioso parasimpático está funcionando, ¿sí? Actúa directamente en las actividades basales del organismo, hablando del tema de digestión, respiración, circulación, ¿ya? Son aquellas funciones que gobierna el sistema nervioso parasimpático, de alguna forma también de carácter involuntario, ¿sí? Entonces, estos dos sistemas son los que el día de hoy, ¿ya?, y todos estos días han estado ustedes trabajando, ya sea con lo que son los simpaticomiméticos, ¿ya?, el uso de la adrenalina, noradrenalina, dobutamina, isoproterenol, etc. ¿Ya?, y sus antagónicos, como ser los beta bloqueantes, desde lo que son todos los, el abetalol, el propanolol, ¿ya?, o los alfa-antagonistas, como ser la fenoxibenzamina, la prazosina, etcétera, ¿verdad? Eso ustedes ya han trabajado, ¿verdad? Y el martes han debido hablar con el doctor Virués lo que es el sistema colinomimético o parasimpático mimético, ¿verdad? O estos fármacos que van a estimular. No olviden que los fármacos no producen funciones, ¿sí? No te voy a dar un fármaco y este fármaco va a generar una función, sino el fármaco lo que hace es estimular o inhibir las funciones que tu cuerpo ya tiene. Los simpaticomiméticos van a estimular o van a ser agonistas del sistema simpático. Los antagonistas del sistema simpático van a inhibir a este sistema, ¿ya? Así como hablaban el día martes con el doctor Virués, los parasimpaticomiméticos o colinomiméticos van a estimular el sistema parasimpático. Y los que hoy día vamos a ver nosotros van a inhibir ese sistema,
¿sí? Y es en eso que ahora, mucha ciencia, entonces, ya habíamos quedado que el sistema autónomo, que es lo que hoy día vamos o con lo que hoy día estamos trabajando, va fundamentalmente a controlar o va a trabajar ya con lo que son funciones involuntarias o inconscientes de todos los órganos de nuestro cuerpo, basadas fundamentalmente en el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema, bueno, esto ya lo vimos, no vamos a repetirlo, simplemente recordarles que ese sistema simpático se activa cuando ustedes están en máxima alerta, máximo estrés, ya se preparan para pelear o para huir, ya, o respuestas muy intensas como las respuestas sexuales, ya, su sistema nervioso simpático está activado, ¿sí? ¿Ya? Y el sistema parasimpático ya es aquel que va a mantener la homeostasis o el equilibrio del organismo, el que tiende a regular las funciones internas del órgano, como ser el flujo sanguíneo, la circulación, al tracto gastrointestinal, domina la función orgánica cuando no hay muchos estímulos o no hay estrés, en el cual nosotros estamos en una situación basal o tranquila y el sistema nervioso parasimpático está funcionando, ¿sí? En eso sigue propiedad. Ya, esta era la gráfica, no, pero un ratito. No. Cuando hablamos del sistema nervioso parasimpático, y el día de hoy vamos a hablar fundamentalmente de aquello, ¿sí? El sistema nervioso parasimpático normalmente en funciones basales normales lo que hace es contraer la pupila, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de lo que son las funciones a nivel cardíaco y a nivel respiratorio, lo que hace el sistema parasimpático es generar broncoconstricción, ¿sí? Y a nivel cardíaco lo que hace es disminuir la actividad cardíaca, ¿sí? Ahora, a nivel intestinal, ¿sí? Lo que hace el parasimpático es aumentar la contractibilidad del músculo liso intestinal, ¿sí? A nivel de lo que es la parte urinaria, tanto uréteres como vejiga, ¿ya? Lo que hace es igual aumentar la contractibilidad de lo que es el trígono vesical, ¿ya? Y lo que son también uréteres, ¿ya? Y a nivel de lo que es la actividad sexual, a nivel basal, estimula una actividad sexual normal. Ahora, en eso, es importante que ustedes, si entienden estas funciones, recuerden de que el sistema nervioso parasimpático funciona, ¿ya? A través de lo que denominamos los receptores colinérgicos, ¿sí? Estos receptores colinérgicos ya son básicos para poder entender, ¿ya?, la localización de este grupo de receptores. Nos va a definir cómo va a actuar este fármaco y cómo va a trabajar. En eso, denme un momentito, por favor. Aquí estamos. Cuando hablamos del receptor M1, porque tenemos 5 tipos de receptores muscarínicos, ¿ya?, o denominados colinérgicos, ¿ya? Este va a abundar fundamentalmente en lo que es el encéfalo, ¿ya?, o en las células semejantes a las heterocromafines, que se van a encargar de poder trabajar con la entrada y salida del calcio, ¿ya? El receptor M2, recuerden esto, va a abundar en el corazón, ¿sí? El receptor M3 se encuentra fundamentalmente en tejido glandular, ¿ya? Y el músculo liso
músculo liso no solamente de las vísceras, hablando de la parte intestinal y bronquial, sino también músculo liso vascular, ¿ya? El receptor M4 va a abundar en lo que es páncreas y pulmones. Y el receptor M5, ¿ya? Si bien se cree que puede actuar a nivel de las glándulas salivales y el músculo ciliar, también se cree que es abundante en el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, estos son los 5 tipos de receptores que tenemos, ¿ya? Con quienes ustedes viendo este tipo de receptores es que nos vamos a dar cuenta de que fundamentalmente los fármacos parasimpaticolíticos y parasimpaticomiméticos van a tener una acción abundante en los M2 y en los M3, ¿sí? Entonces, estos dos receptores son muy importantes que ustedes los recuerden en el momento de entender la funcionalidad de los fármacos parasimpaticomiméticos, pero también de los parasimpaticolíticos. Entonces, los M2 y los M3, por su localización en lo que es tejido vascular, cardíaco, tejido del músculo liso, glándulas, cuando hablo de glándulas, hablo también de glándulas intestinales, glándulas gástricas, las que producen ácido clorhídrico, las que producen secreciones para la digestión, ¿ya? Pero también a nivel vascular, ¿sí? En eso, me interesa que ustedes recuerden, ¿ya? Lo que hace rato les decía, que los M2 y los M3 son, ya, van a ser los más importantes en el sentido de el uso y la aplicabilidad de este grupo de fármacos. En un momento vamos a ver el tema de clasificación, de mecanismo de acción. ¿Cómo clasificamos a los fármacos parasimpaticolíticos o antimuscarínicos? Ya habíamos quedado que son fármacos que inhiben la función muscarínica o inhiben el sistema colinérgico, ¿sí? Pero estos se clasifican en 3 grupos: en los alcaloides naturales, en los derivados semisintéticos y en los derivados sintéticos, ¿sí? Algo que ustedes no pueden olvidar es que su máximo representante de los fármacos antimuscarínicos es la atropina, ¿sí? Nos referimos a la atropina todo el tiempo para poder entender el funcionamiento de los fármacos anticolinérgicos, ¿sí? Y la escopolamina, por la aplicabilidad, por el uso que nosotros van a entender, ¿ya? Es otro fármaco modelo, ¿ya? Que se encuentra dentro de los alcaloides naturales, ¿ya? Con estructura de esteres orgánicos de un ácido aromático. Ahorita van a ver que este ácido aromático, este anillo aromático, es el responsable de su acción antimuscarínica, ¿sí? Veamos un poco más de la clasificación. ¿Cuáles son los alcaloides naturales? Ya habíamos dicho que son 2, la atropina y la escopolamina. Ahora, los semisintéticos. Tenemos de 2 tipos los semisintéticos: los de estructura terciaria y los de estructura cuaternaria. Dentro de la estructura terciaria tenemos la homatropina, ¿sí? Dentro de la estructura cuaternaria tenemos la atropina y la escopolamina. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Por qué estructura terciaria y cuaternaria? ¿Y por qué nos menciona así el libro? Es porque la estructura terciaria tienen una fácil absorción, son altamente liposolubles, pero también atraviesan muy bien barrera hematoencefálica, ¿sí? Y es lo mismo para los sintéticos, ¿sí? Los semisintéticos y los sintéticos, en ambos casos, tanto en la estructura terciaria, ¿ya? Se absorben muy bien, son muy liposolubles, pero también, ¿ya? Atraviesan la barrera hematoencefálica. A diferencia de los de la estructura cuaternaria, que tienen dificultades en la absorción, ¿sí? ¿Ya? Y no atraviesan barrera hematoencefálica, ¿sí? Por otro lado, cuando hablamos de los sintéticos, tenemos a los de estructura cuaternaria, que son el hipatropio, ahí hay un error, el diotropio es, ¿ya? Y los de estructura terciaria, que son la tropicamida, la pirencepina, la tripitamina, aquí hay un error, femacina, la trimebutina. Ahora, este grupo de fármacos de estructura terciaria tienen una particularidad, ¿sí? Son altamente selectivos.
a diferencia de este resto. El resto, hasta aquí, hasta los semisintéticos, ¿ya? Pueden actuar de forma indistinta en receptores muscarínicos, 2, 3 normalmente, ¿ya? Sin escogerlos. En cambio, estos de estructura terciaria les gusta escoger, o sea, son muy selectivos. Por ejemplo, la pilincepina solo sobre los M1, ¿ya? La triptamina solo sobre los M2, la telencepina solo sobre los receptores M2, ¿ya? Etcétera. Entonces, este grupo de fármacos son altamente selectivos. ¿Sí? La pregunta en el parcial puede entrar una correlación de lo que son los tipos, ¿ya? O la clasificación de los anticolinérgicos con su relación y cuáles son los que son altamente liposolubles con una muy buena absorción y atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, de aquí voy a sacar una pregunta para el parcial. En el tema de su estructura, fíjense, la mayoría de estos fármacos comparten este anillo aromático. Este anillo aromático es el que básicamente se fija a nivel del receptor muscarínico, ¿ya? Es el responsable de la acción del anticolinérgico. Uno más que otro, dependiendo de la estructura, ¿ya? Pero ese es el responsable. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos cuatro? ¿Ya? Antagonizar, ¿sí? ¿Ya? Son fármacos antagonistas muscarínicos, ¿ya? Son fármacos que se unen al sitio del agonista, ¿ya? Y producen un bloqueo de tipo competitivo, ¿sí? ¿Ya? Entonces lo que hacen es fijarse en el receptor y generar un bloqueo de tipo competitivo. ¿Listo? Seguimos. Y bueno, ya habíamos quedado que la atropina es el fármaco básico, prototipo de lo que es el ejemplo clásico de los anticolinérgicos, ¿sí? Obviamente cuando hablamos del bloqueo competitivo, ya entendiendo la fisiología de la acetilcolina y el funcionamiento de los fármacos colinomiméticos, ya el poder fijarse y bloquear este tipo de receptores le da básicamente ya la naturaleza fundamental. Cuando hablamos ya de este tipo de receptores, ya es donde van a actuar este grupo de fármacos, entendiendo ya que se van a encargar de bloquear el sistema colinérgico como tal. Ahora, normalmente los órganos inervados por el sistema nervioso autónomo van a diferir en su sensibilidad de los antagonistas, obviamente por la localización de los receptores. En algunos lugares hay más receptores tipo M1, en otros M2, en otros M3, etc. Veamos un poco la farmacocinética. Dependiendo del grupo de fármacos, dependiendo si son alcaloides naturales o los semisintéticos o los sintéticos, ya normalmente se van a absorber muy bien por vía digestiva, se distribuyen por todo el organismo. Hay diferencias, por ejemplo la atropina, no vamos a encontrar atropina en presentación vía oral, no hay. La única presentación de la atropina es vía endovenosa, ¿ya? Y es totalmente endovenosa, ni siquiera es intramuscular, ¿sí? El tiempo de acción de la atropina normalmente va a oscilar entre 3 a 4 horas, hasta 6 horas dependiendo, pero 3 a 4 horas es el tiempo promedio. Hablando de las aminas terciarias, perdón, de las estructuras terciarias, ya son aquellas que se van a encargar de atravesar muy bien la barrera hematoencefálica, como lo habíamos quedado, y también la placentaria apareciendo en la leche, ¿ya? La mayoría de los anticolinérgicos tienen una semivida plasmática de 2 a 4 horas. Sin embargo, como en el caso de lo que es el butilbromuro de iosina o el butilbromuro de escopolamina, su acción puede llegar hasta las 6 horas, razón por la cual la podemos usar entre cada 6 o cada 8 horas, ¿ya? Su excreción va a ser por vía urinaria sin metabolizarse, ¿ya? Eso es en relación a la farmacocinética. Vemos ahora ya, cuando hablamos de las acciones farmacológicas como tal, ¿sí? Ya vimos la clasificación, vimos el mecanismo de acción.
Ahora veamos las acciones farmacológicas de este grupo de fármacos, que es lo que ustedes, me interesa que ustedes recuerden. Si tú entiendes las acciones farmacológicas, entiendes todo. Entiendes reacciones adversas, entiendes cómo va a actuar el fármaco cuando tú se lo des y todo lo que probablemente vas a poder observar. Cuando hablamos del sistema nervioso central y la administración de la atropina, ¿sí?, a dosis comúnmente empleadas va a haber una ligera estimulación central, ¿ya?, con mínima alteración de las funciones cerebrales. A dosis elevadas, hablando del sistema nervioso central, va a haber una alteración del comportamiento, nerviosismo y desorientación, ¿ya? Sin embargo, en la parte del sistema nervioso central, algo que ustedes no pueden olvidar es que va a depender de cuánto vamos incrementando la dosis. Cuando tú le das, por ejemplo, a un paciente que llega con intoxicación por organofosforados, ¿ya?, el famoso platicida, ¿verdad? Normalmente esos pacientes no se van a morir, ¿sí? Cuando uno quiere matarse, ojo, no se mate con organofosforados, busque otra cosa, ¿ya? Porque el organofosforado te vamos a salvar, ¿sí? Tenemos entre 3 a 4 horas como rango, esa es la ventana que tú tienes, ¿sí? Siempre vas a preguntar a tu paciente, ¿a qué la ha tomado? Se ha tomado hace 2 horas, listo, tengo que llegar lo más antes a un centro para poder administrar todo lo que tengo que administrar, ¿ya?, y comenzar a revertir todos esos procesos. Sin embargo, algo que tienen que entender es que normalmente cuando también se quieren envenenar, no solamente usan organofosforados, pueden usar otro tipo de plaguicidas, otro tipo de venenos, como es el famoso veneno de la papa, que tiene un efecto muy parecido al de los organofosforados, nada más que el veneno de la papa se absorbe súper rápido. El veneno de la papa se absorbe llegando a piel, es altamente liposoluble. ¿Entienden? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque cuando nosotros comenzamos a administrar la atropina, ¿sí?, escúchame, doctores, tú tienes que intoxicarlo con atropina cuando tu paciente está con riesgo de poder afectar su vida por un organofosforado. Entonces empiezas con 1 miligramo cada 5 minutos hasta, así pones en tu indicación, hasta atropinización, ¿sí? En los primeros miligramos, el primer miligramo, segundo miligramo, hasta el tercer miligramo, lo que vas a encontrar es simplemente alteración mínima de lo que es el sistema nervioso central. Pues no está alterado, no se está rayando, te reconoce todavía, ya no está nervioso. A partir más o menos de los 5 miligramos hasta los 10 miligramos, vas a comenzar a encontrar alteración del comportamiento, por el nerviosismo, ¿sí? A partir de los 10 miligramos hasta los 20 miligramos, que ya lo vas a intoxicar, ahí lo vas a encontrar alterado, no te va a reconocer, va a estar totalmente desorientado, ya, muy nervioso, te va a querer hasta pegar, vas a tener que amarrarlo, lamentablemente. Entonces, eso es lo que provoca, y es por eso que ustedes tienen que entender cómo funciona la atropina y cuándo funciona, ¿sí? Obviamente, lo que tú vas a hacer es, le vas a colocar la atropina cada 5 minutos y vas a ir viendo cómo va a ir el caminar. Inclusive, primero te reconocía, otra vez te decía doctor, después te va a decir Susana, después te va a decir mami, entonces ya no te va a reconocer, llegando más o menos a la ampolla número 20, ¿me entiendes? Entonces, a la 10ª ampolla ya lo vas a encontrar, ya lo vas a tener casi intoxicado. Pero no solamente esto que observamos, ahorita vamos a ver qué más observamos en el paciente, ¿sí? Entonces, en el sistema nervioso central, eso es lo que observas, ¿sí? Primero está ahí medio rarito, todo tranquilo, aún te reconoce, hablando de las primeras dosis. Ya a las dosis elevadas, yo les digo, a partir de los 10 miligramos, ya va a haber una ligera alteración del comportamiento, pero a las dosis muy elevadas es en la que ya está totalmente delirante, nervioso, desorientado, ¿sí? Entonces, eso pasa a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Ahorita vamos a ver esto, por favor, tengo otro diapositivo para eso. No, ya. Antes me interesa ver eso, después vamos a ver lo otro. A nivel del sistema cardiovascular, es decir, corazón y vasos, ¿ya? Lo que tú vas a ver progresivamente, ¿sí?, es un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? El paciente va a estar poco a poco subiendo la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si estaba en 80, 90, 100, 110, 120, ya va a estar 130, 140, va a estar taquicárdico, ¿sí? Entonces, un tan importante de las acciones farmacológicas a nivel sistema cardiovascular es que
aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Es por eso, doctores, ¿ya?, que la atropina en dosis bajas, bien manejadas, es indicación o podemos usar este fármaco en la denominada bradicardia sinusal. La bradicardia sinusal es una arritmia, muy inofensiva, pero es una arritmia. ¿Sí? Tu paciente está todo tranquilo, pero está con una frecuencia cardíaca de 50. Se le está escuchando, te está hablando todo normal, pero está con una super bradicardia, 60 y mucho gusto. Esto está raro, o sea, no está sangrando, no tiene nada, está con 60. Qué extraño, es una bradicardia sinusal. Pero también, cuando el paciente infarta, puede hacer bradicardia y bloqueos. Y es ahí donde también puedes usar tu atropina. ¿Sí? Ahora, por otro lado, la escopolamina puede producir bradicardia. Todo lo contrario a la atropina. ¿Sí? En el aparato respiratorio, ¿ya? Un detalle importante, perdón, en la parte cardiovascular, antes que pase, es que si bien produce aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, produce vasodilatación. Es por eso que el paciente está, lo ves ahí medio dividido, ya no te está reconociendo cuando estás a dosis altas, a 10 miligramos, ya está llegando a los 15 miligramos, pero le tocas, está caliente. ¿Ya? Y es por eso que hay un mnemotécnico que se llama, y que le dice rojo como una remolacha, dice, ¿verdad? Algunos libros usaban cereza un tiempo, ¿ya? Es un principio importante para recordar las acciones farmacológicas, pero también las reacciones adversas. En la parte del sistema nervioso dice loco como una cabra, dice, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, eso es para la parte del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, está taquicárdico, está caliente, rojo como una remolacha, loco como una cabra, ¿ya? Veamos un poco el respiratorio, te voy a continuar con el mnemotécnico, ¿ya? En la parte del sistema respiratorio produce broncodilatación, lo que significa es que reduce la broncoconstricción. El parasimpático normal genera broncoconstricción, pero cuando tú lo antagonizas, produce broncodilatación y reduce la broncoconstricción. ¿Sí? Es por eso que el hipatropio, el tiotropio, son fármacos, no son de primera línea, pero son muy buen tiempo fueron usados en el manejo del asma y del EPO. ¿Ya? Pero también, dice, piel seca, caliente y visión borrosa. ¿Ya? La piel seca, no solamente por la vasodilatación, ¿sí? Habíamos quedado, y ahorita cuando veíamos la gráfica hace un momento, y cuando veíamos también los receptores, en que ustedes no pueden olvidar de que los fármacos parasimpático-líticos son drogas denominadas secantes. Así les digo yo, son drogas secantes. Y ahí viene la tercera parte del mnemotécnico, seco como un hueso. ¿Sí? Entonces, piel seca por la vasodilatación, pero también porque el sistema parasimpático está siendo inhibido. ¿Sí? La boca se seca. ¿Sí? ¿Cómo ves hidratación? Alguna vez vas a agarrar tu dedo así y vas a meter entre las mejillas y vas a ver que está seco. La lengua está seca. ¿Sí? Siente ardor en la garganta porque se está secando. ¿Sí? Entonces, por esa razón, seco como un hueso, piel caliente. Y la visión borrosa, porque hay midriasis. ¿Sí? Sus ojos están así. El parasimpático normal produce miosis. El antagonista del parasimpático produce midriasis. No olviden que la atropina es un derivado de la belladona. ¿Sí? La belladona por muchos años en la Edad Media fue usada como un superveneno. Ya un veneno que mataba a la gente sin que nadie se dé cuenta. Pero también era usado por las señoras para generar dilatación pupilar. Y así se veían más sexy las chicas. ¿Ya? Entonces, es por eso que se le decía belladona, se usaba para embellecerlas. ¿Sí? Entonces,
Por esa razón es que hay visión borrosa, al margen de que hay parálisis de acomodación. ¿Sí? En eso, nuevamente, en la parte de las acciones cardíacas, al bloquear los receptores M2, recuerden su localización de los receptores M2, ¿ya? Lo que va a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca, porque a la par de bloquear los receptores M2, va a estimular el simpático beta 1, por si acaso, ¿ya? Y lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y aumentar la velocidad de conducción auriculoventricular. Parte de las acciones a nivel cardiovascular, ¿ya? Hablando de las acciones cardíacas, las acciones vasculares, lo que va a hacer fundamentalmente es bloquear los receptores M3 y generar, ¿ya? Vasodilatación, ¿sí? Antagoniza los efectos vasculares, ¿ya? Y lo que pasa fundamentalmente es que se va a predominar la acción a nivel de los receptores M3, generando esta vasodilatación, ¿ya? Y bueno, fundamentalmente esto a nivel de lo que es en vasos, ¿ya? Ahora, habíamos quedado que a nivel gastrointestinal lo que hacía eran, si bien eran drogas secantes, ¿sí? Este grupo de fármacos a nivel gastrointestinal tiene un grupo de acciones básicas. A nivel de las glándulas salivales, lo que va a hacer es, va a bloquear los receptores M3 y va a disminuir la secreción salival, pero no solamente a nivel glándulas salivales, sino a nivel de todas las glándulas del tubo digestivo. ¿Sí? Va a provocar lo que llamamos sequedad de boca, la famosa serostomía, ¿ya? La apariencia de la lengua quemada, ¿ya? Si bien puede generar alto riesgo de caries dental por la sequedad, ¿ya? También alto riesgo de candidiasis, porque no olvides que la sequedad, la humedad de un lugar genera un pH, este pH genera una condición. Cuando se altera este pH, se altera esta condición, las superinfecciones o los hongos son los que comienzan a afectar. Entonces, si yo uso mucho tiempo este grupo de fármacos, voy a generar una candidiasis en el paciente. Por otro lado, a nivel de la fibra lisa muscular gastrointestinal, se habíamos dicho que usamos en cólicos abdominales o en cólicos biliares, y ese es el principio. Ya al bloquear los receptores M3, lo que va a hacer fundamentalmente es generar relajación, ¿sí? Es por eso que si ustedes tienen un paciente de la edad que sea, los cólicos abdominales fundamentalmente, hablando por encima de los 12, 13 años, si es el hipocondrio derecho, si es Murphy positivo, va a ser un cólico biliar. ¿Qué le vas a dar? Butilbromuro de iosina o butilbromuro de escopolamina. Vitespasmo, se llama también buscapina, se llama también. Hay el espasmo de oxadol, es el butilbromuro de anisotropina, es un primo hermano menor de última generación que tiene la misma acción, ¿sí? Acción antiespasmódica de relajación del músculo liso, ¿sí? Y lo que hace es inhibir esa contracción, ¿sí? Cuando tú tienes la vesícula inflamada, lo que hace es comienza a contraerse, comienza a doler. Y cuando tú le das un antiespasmódico, relajas esa fibra, ¿ya? Y deja de doler. Pero no solamente cuando tú tienes una vesícula inflamada o cálculos biliares, ¿sí? Sino también cuando te indigestas, las famosas dispersias funcionales. Te has comido nachos, te has comido palta, te has comido chancho, después has ido al cine y te has comido pipocas, ¿no? Pues has vuelto y con tu esposo, con tu chica le has metido una sarta, ¿no? ¿Ya? Y más allá le has vuelto a meter un fricasé, te has intoxicado. En ese caso también va a doler, doctor. Entonces, ¿qué le vas a dar? Le vas a dar un anticolinérgico. El más suave, siempre yo considero iniciar con un butilbromuro de iosina, ayuda, 20 miligramos intramuscular, o endovenoso, ayuda, ¿sí? O irte a un espasmo de oxadol, que actúa muy bien, hablando de intoxicación, ¿sí? Pero también cuando encuentras otros cólicos abdominales, cuando hay infección, y también en la menstruación, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cuando hay infección, estás con diarrea, te has comido algo que estaba contaminado, hay una bacteria allí, ya sea Shigella, ya sea
la bacteria que tú, E. coli, la que tú te imagines, va a haber dolor. ¿Sí? ¿Cómo le dices al paciente? Hay que darle su antibiótico, pero también hay que darle un antiespasmódico, un anticolinérgico. ¿Sí? La gente te va mal. Escucha, hay algunos colegas que nos sugieren, dicen, no, ya lo estamos dando, ¿para qué le vas a dar si el movimiento peristáltico es un movimiento de defensa, inmunológico, etc.? Sí, pero ¿lo vas a dejar con dolor? No, doctor. ¿Sí? Solamente cuando te pasa a ti dices, escucha, sí, ¿por qué no le he dado? ¿Me entiendes? Sí, usted no entiende, ¿verdad? Entonces, en infecciones donde hay cólicos abdominales, le das. Pero también decía la doctora, cuando falla la asociación de ibuprofeno más paracetamol, esa famosa fórmula que la venden ahí para los cólicos menstruales, tú también le puedes dar un anticolinérgico. Un butilmorfina de diosina ayuda. Un espasmo de oxadol en tabletas ayuda. Obviamente no hay que exagerar, pero ayuda. ¿Sí? Hablaba de los cólicos menstruales también. Cualquier otro tipo de cólico, cualquier tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? También ayudan los antiespasmódicos. ¿Sí? Entonces, en un set, cuando tú vas a la emergencia, doctor, alístese, tú agarras, te consigues un par de ampollitas de espasmodioxadol o de butilmorfina de diosina, te va a ayudar porque en la guardia, en un servicio de emergencia, siempre va a haber un cólico de cualquier tipo. Y el clásico es el cólico biliar. Somos prevalentes en esa patología. ¿Sí? Entonces, eso hace, y eso que relaja la fibra muscular lisa, disminuye el tono y el peristaltismo gastrointestinal, lo hace, ¿ya? Ojo que alguna vez me ha pasado que no tengo butilmorfina de diosina, estaba en el campo, no tengo espasmodioxadol, no tengo ningún antiespasmódico, pero tenía atropina. ¿Le coloco o no le coloco? Sí, pero en bajas dosis. Le coloco. Te va a ayudar, diluirlo, colocarle una dosis bajita, ya, si quieres una dosis decimal, ya, pero le va a ayudar, doctor. ¿Entiendes? No le des toda la ampolla de 1 miligramo, porque vienen ampollas pequeñitas la atropina. No le des todo eso, diluirlo, agarra, diluye en 10 ml, colócale la mitad o colócale la cuarta parte, le va a ayudar, ya, y va a poder llegar hasta La Paz tranquilo. ¿Sí? Ahora, el extremo de abusar los antiespasmódicos, porque pasa que ahora está de moda, y no está mal, asociar los antiespasmódicos a la famosa dipirona, el metamizol, ¿ya? Está bien, fisiológica y fisiopatológicamente y farmacológicamente tiene una explicación. La dipirona y el metamizol son antiespasmódicos también, se está sumando 2 antiespasmódicos, pero también es un calmante fuerte, ayuda. Porque el espasmodioxadol es el butilmorfina de misotropina más 2 gramos de dipirona. Le calma. ¿Ya? Pero ¿cuándo no usas, doctor? Cuando tal vez, o sea, tú te des cuenta de que es un abdomen agudo quirúrgico, no lo uses. Deja nomás que el dolor progrese. Hablando de una apendicitis, hablando de una presión intestinal baja, noche popó por 3-4 días, no eliminó gases, su barriguita, su pancita está grande. No le coloques, vas a enmascarar cuadro. El cirujano te va a odiar, te va a maldecir, ¿ya? Porque tú le das metamizol, le das butilmorfina de diosina, le das metamizol, unas 2-3 ampollas, te lo vas a tranquilizar. Cuando llegue el examen con el cirujano o con el de la guardia del otro hospital, no va a poder identificar absolutamente nada. ¿Te duele? No me duele. ¿Te duele? No me duele. ¿Te duele? No me duele. Escuche, cuando sacas la radiografía o haces otro estudio, hay apéndice, hay opresión intestinal, pero no le está doliendo nada en ese periodo. Hasta que pase, no va a poder darse cuenta que está pasando el cirujano o el médico de guardia del otro hospital. ¿Me entiendes? Entonces, mucho cuidado con exagerar. ¿Me entienden? Yo sugiero usar 1-2 ampollas de antiespasmódico. Si con eso no lo has resuelto, el tema es quirúrgico. Dolor abdominal por más de 6 horas, ¿ya? De origen inespecífico, doctor, mejor peca por exceso a pecar por defecto. Transfiérelo, ¿sí? Mándalo a otro nivel, ¿sí? Porque si con dos sesiones o 2 ampollas de antiespasmódico más su metamizol, si quieres, no ha pasado el dolor, eso es algo más complicado, ¿sí? No es simplemente una infección o no es simplemente una vesícula inflamada que se está retorciendo. Hablando de un cólico biliar o una colititis, ¿sí? ¿Ya?
Entonces, cuidado con esto, porque cuando exageramos con esto, ¿qué pasa? Vas a producir estreñimiento. Doctor, no puedo entrar al baño, y es porque vas a provocar. Ahora, en ese que tú le colocas un antiespasmódico, vas a ver los efectos colinérgicos. ¿Sí? Doctor, veo borroso. Ese efecto anticolinérgico. Hay parálisis de acomodación, hay midriasis. Sí, ya va a pasar, respira, es parte del medicamento. Doctor, no puedo respirar, se me está secando la garganta. Parte del efecto anticolinérgico. No se confundan, no se asusten. ¿Sí? A veces se seca mucho la garganta, se asustan. Al de tomar un poco de agüita, va a pasar el problema. Porque se asustan las personas. ¿Sí? Entonces, recordarles que el butiroloniacina y el butirolescopolamina son usados en este grupo de cuadros. Vayámonos a los derivados semisintéticos, hablando fundamentalmente de lo que habíamos hablado del butilbromuro de escopolamina o la metilescopolamina, ¿ya? La metilomatropina, ese es el espasmo de oxadol, ¿ya? El otilonio, el hipatropio, el tirotropio o el trospio, ¿ya? En esto lo que hay que entender es que estos son sintéticos con pobre absorción intestinal. Es por eso que este grupo de fármacos, doctores, vienen en presentación endovenosa o intramuscular. La mayoría de las presentaciones, excepto la metilescopolamina o butiroloniacina, que vienen tabletitas muy pequeñas de 10 miligramos, que es de butiroloniacina, ¿ya? Pero obviamente entiende que hay una pobre absorción intestinal, la administración es o endovenosa o intramuscular, primer detalle, ¿ya? Y obviamente va a producir, ¿ya? O va a haber una escasa penetración en el sistema nervioso central, y habíamos quedado que las aminas, los derivados de estructura cuaternaria no atraviesan muy bien la barrera hematoencefálica, ¿sí? Dentro de los efectos adversos de este grupo de fármacos, ¿ya? Si bien podemos encontrar impotencia, que es una disfunción sexual, ¿ya? Vamos a encontrar también hipotensión postural, ¿ya? Puede haber en casos de intoxicación grave, ¿ya? Parálisis muscular esquelética, vamos a encontrar también. Por otro lado, ya hemos hablado de butiroloniacina, ahora hablemos un poco de lo que es el hipatropio. Si bien su absorción es pobre en pulmones, ¿ya? O en el tubo digestivo, es por eso que la administración y la presentación del hipatropio normalmente viene vía endovenosa o intramuscular, ¿ya? Presenta acción en la boca y en las vías respiratorias, ¿ya? O viene también en presentación en aerosol, ¿ya? Va a ser útil en el broncoespasmo generado, o en el broncoespasmo agudo, lo que llamamos en el asma, en un tratamiento agudo o en el manejo crónico de algún tipo de enfermedad del EPO, ¿ya? Es por eso que usamos aún el hipatropio, pero no es de primera línea. El hipatropio nosotros lo usamos cuando no tenemos otro grupo de fármacos, ¿ya? Como ser desde lo que es la terbutalina, el salbutamol, que tienen otro tipo de acción a otro nivel. Entonces el tiotropio es una opción de tratamiento, no es la opción, ¿sí? Hablando del hipatropio. En el caso del tiotropio lo mismo, es muy parecido a su hermano o a su primo hermano, que es el hipatropio. Lo usamos igual en el tratamiento de mantenimiento de las EPOC, ¿ya? Y hablando de lo que es la propantelina y el trospio, en el bloqueo ganglionar, su uso va a ser fundamentalmente lo que es la incontinencia urinaria. Ahora, la pregunta podría ser un caso clínico de lo que es una colelitiasis o un cólico abdominal, ya sea infeccioso, ¿ya? O de todo lo que hemos hablado, o también el uso del bromuro de hipatropio, ¿ya? O una decorrelación, por si acaso. Es que eso es en lo que más ustedes van a usar, ¿ya? En el caso de lo que son los derivados del nitrógeno terciario, tenemos la benzatropina, ¿ya? Y el tricifenidilo, ¿ya? Estos fundamentalmente se van a usar en el tratamiento del Parkinson, ¿sí? Lo que va a hacer, estos van a reducir efectos extrapiramidales de los fármacos antipsicóticos, ¿sí? Hablando de lo que es la oxiciclina, la diciclomina, el flavoxato, ¿ya? Y la oxibutinina,
el flavoxato y la oxibutinina tienen una particularidad importante que ustedes no pueden olvidar. Son selectivos de vía urinaria, ¿sí? Razón por la cual estos van a encargarse de relajar el músculo liso visceral, tanto de uréteres como de vejiga, ¿ya? Por otro lado, este grupo de fármacos, hablando de la estructura terciaria, fundamentalmente de la omatropina y la tropicamina, estos se van a usar fundamentalmente en lo que es manejo oftalmológico. Cuando nosotros queremos hacer examen de ojo, ¿ya? En un paciente y queremos ver, o sea, queremos dilatar, ¿ya? Nos ayuda la omatropina y la tropicamina, más la tropicamina. En raras ocasiones usamos la omatropina, ¿ya? Entonces, lo que hace fundamentalmente es generar dilatación pupilar, ¿ya? Este efecto fundamentalmente se va a limitar al iris y a los músculos de la acomodación, y de hecho no dura mucho, es por eso que solamente se usa para ese momento y para realizar el examen, ¿sí? En el caso de los antagonistas selectivos, hablando de la pirenzepina, tiene alta afinidad por receptores muscarínicos del subtipo M, baja afinidad, ¿ya? O intermedia. Se usa fundamentalmente en el caso de la pirenzepina, se va a usar en lo que es la úlcera péptica, pero, escúchenme bien, hablando del butilbromuro de iosina, también en la antigüedad, hablando de hace unos 40 años, se usaba en el manejo de la úlcera péptica. ¿Por qué razón? Al ser drogas secantes, van a disminuir la secreción de ácido clorhídrico y de secreciones intestinales, razón por la cual se usaba tanto el butilbromuro de iosina como la misma atropina en el manejo en su tiempo de la úlcera péptica. Actualmente la pirenzepina es el que más se usa para aquello, pero no es el tratamiento de primera línea, les reitero. Tenemos otros fármacos, como el omeprazol, como ser la ranitirina, que se usan para el tratamiento específico de la úlcera péptica. En el caso de la pirenzepina, igual si bien la pirenzepina va a ser selectivo de receptores M2 y la pirenzepina también, ya, si bien va a llegar a actuar 4 a 10 veces más potente que el bromuro de hipatropio, ya, para poder inhibir la broncoconstricción, pero la telenzepina, al igual que el bromuro de hipatropio y el tiotropio, no son tratamiento de primera línea para el asma. Tenemos otros maneros que en la actualidad son mucho mejores, pero son una opción cuando no tengamos nosotros, ¿sí? Y ya, en el caso de la tripitamina y la darifenacina, estos van a ser antagonistas selectivos, ¿ya? De los M2 y M3, ¿ya? Y fundamentalmente se van a encargar de reducir la bradicardia colinérgica, ¿sí? Ya, generando un estímulo de la actividad cardíaca, ¿ya? Y de su contracción. Veamos un poco lo que son ahora efectos adversos. Ya hemos visto acciones a nivel sistema nervioso central, a nivel ocular, a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio y a nivel intestinal, ¿sí? El entender eso te va a poder permitir entender las reacciones adversas, que simplemente son la exageración de aquello. Por un lado, tenemos el síndrome anticolinérgico central, ¿ya? Y tenemos el síndrome anticolinérgico periférico. Cuando hablamos del sistema anticolinérgico central, esto fundamentalmente está asociado ya a alteración de la conciencia, a la desorientación, ya, a alteración del sensorio, inclusive ya cuando hablamos de un coma anticolinérgico está asociado. Pero tenemos también el síndrome anticolinérgico periférico. Este se va a encargar de bloquear el parasimpático, y hay signos de parálisis y abolición de la secreción de órganos inervados por nervios parasimpáticos, como en el caso de la fisiostigmina. A nivel periférico, el primer grado del síndrome anticolinérgico va a ser sequedad de boca, inhibición de las secreciones, trajes bronquiales, de las secreciones sudoríparas, rubefacción, el paciente está rojo, está estreñido, bradicárdico, y hay cambios de humor y ataxia. En un grado 2 va a haber una midriasis consistente, visión borrosa, alteración de la acomodación,
taquicardia y anormalidades en la conducción cardíaca. Hay disminución de la tensión y pérdida de memoria. Y en un grado 3 va a haber fibrilación auricular, está súper taquicárdico, retención urinaria e hidrodinámico, hay confusión, agitación, convulsiones, alucinaciones y delirio y puede llegar hasta un coma. ¿Sí? Eso en lo relacionado con los efectos adversos. Si bien cuando tú usas atropina en un niño, los niños pueden generar o pueden desarrollar lo que denominamos hipertermia, es decir, un aumento de la temperatura hasta con 38, 39, ¿ya? Pero esto va a ser por el uso de la atropina. O cuando tú estés haciendo el manejo, puedes el manejo de tal vez en la parte pediátrica, y si esté usando atropina, probablemente vas a ver aquello. Ahora, habíamos quedado que el tratamiento para la intoxicación por atropina, ¿ya?, es normalmente de tipo sintomático, con lavados gástricos que limitan la absorción intestinal, ¿ya?, y la administración de fármacos. Normalmente lo que vamos a darle cuando nosotros intoxiquemos al paciente con atropina, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Qué le damos? Fisiostigmina. Entonces, en la intoxicación por atropina le damos fisiostigmina. No se van a olvidar. O sea, para revertir los efectos de la atropina. Entonces, lo que hacemos es usar la fisiostigmina, que es el que antagoniza el efecto de la atropina. Entonces, la pregunta será, ya, en la intoxicación por atropina, ¿yo puedo usar qué? Fisiostigmina, por si acaso. ¿Ya? Ahora, no olvides que la atropina, ya, a dosis altas, ya, va a atravesar brutalmente la barrera retroencefálica, lo que no solamente va a generar la alteración, delirio, todo lo que hemos dicho. Para revertir todo eso, tú le colocas la fisiostigmina, ¿ya? Inclusive puede llegar a convulsionar el paciente. Ahora, indicaciones, y es aquí que me interesa que ustedes recuerden. En la cinetosis, ¿qué es la cinetosis? Sí, son los mareos. ¿Ya? En la cinetosis, una opción importante es la escopolamina, ¿ya? Pero tampoco es la opción. Tú puedes usar otro grupo de fármacos, como ser inclusive antihistamínicos, ¿ya?, como el dimetilato para la cinetosis. Pero no tienes el dimetilato, le puedes dar escopolamina y va a ir bien, ¿ya? Fundamentalmente, la escopolamina se puede usar en trastornos vestibulares, mareos, vómitos. La cinetosis es aquellos cuadros de mareos cuando hay normalmente un cambio de clima. He subido de La Paz, de Cochabamba a La Paz, de Santa Cruz a La Paz, y hay muchos mareos. Puedes usar la escopolamina, ¿ya? Por otro lado, ¿ya?, obviamente cuando tú usas la escopolamina se le va a secar la boca, va a haber un poco de somnolencia, pero esto va a pasar, ¿ya?, dependiendo también de la presentación del tipo de escopolamina que puedas usar. La por vía transdérmica no siempre va a ser la más efectiva. En la parte del sistema cardiovascular, ¿ya?, la atropina lo podemos usar en el infarto agudo de miocardio, ¿ya? A dosis bajas va a producir o va a provocar bradicardia, pero a dosis altas, de dosis convencionales, lo que va a hacer es, va a generar una taquicardia, ¿ya? Razón por la cual la atropina es de elección en el infarto agudo de miocardio, pero no en el infarto. Ojo, tengan cuidado, no es tratamiento del infarto. En un IMA tú vas a encontrar, ¿ya?, bradicardia, y vas a encontrar también bloqueos de RAM. Para ese manejo de esa bradicardia, tú vas a usar atropina. Ahora, también puede usar, o es indicación, en la bradicardia sinusal, lo habíamos dicho. Es de primera elección en la bradicardia sinusal. Antes, no, sigamos. En la parte de la enfermedad de Parkinson y parkinsonismo, ¿ya?, la levodopa, como un anticolinérgico, que no es el tema de ahora, pero sí lo vamos a llevar, ya, es el tratamiento alternativo, ya, para la mayoría de los pacientes. También el trifenidilo, el piperideno, la benzatropina y la prociclina, ya,
son también parte de este manejo, ¿ya? Por otro lado, vamos a ir corriendo un poquitito. Cuando hablamos de anestesia, podemos usar ya sea atropina o escopolamina. ¿Por qué se usa en anestesia? ¿O por qué lo usamos como medicación preanestésica? Cuando tú le das, por ejemplo, algún tipo de anestésico central o normalmente central al paciente, el paciente deprime tanto sus funciones que comienza a hipersecretar, a babear, ¿me entienden? ¿Ya? Hay prescripciones bronquiales por la anestesia, por la depresión de la anestesia. Lo que hacen estas drogas son drogas secantes, entonces revierten este proceso, lo disminuyen. El paciente tiene menos reacciones adversas a la anestesia cuando lo usamos asociado a atropina o a escopolamina. Es por eso que van a ver que cuando mañana va a ser operada la doctorita por algún cuadro XY, ya el anestesista viene noche antes o viene horas antes para dejarle su atropina o su escopolamina. ¿Sí? Normalmente la que más usamos en medicación preanestésica es la atropina. ¿Ya? Entonces le hace colocar eso y después recién le coloca la anestesia, y las reacciones adversas a la anestesia son mucho menores. ¿Ya? En el caso del aparato respiratorio, habíamos quedado que el bromuro dipatropio y el tiotropio eran fármacos broncodilatadores que se usaba ya con buenos resultados en el EPOC, ¿sí? ¿Ya? Por otro lado, reduce las secreciones de las vías respiratorias causadas en las infecciones víricas y bacterianas, ayuda a disminuir la broncoconstricción y reduce el broncoespasmo inducido por irritantes químicos. ¿Ya? Y en la EPOC, el hipatropio y el tiotropio son opciones importantes. Entonces, la pregunta o las preguntas del parcial de primer doctores van a ser básicamente de indicaciones y de acciones farmacológicas. ¿Tú entiendes lo que estamos conversando en el tema de acciones farmacológicas básicas? ¿Entiendes todo lo demás? En la parte de oftalmología ya hemos quedado ya que tanto la tropicamida como la amatropina eran los fármacos como midriáticos básicos para poder dilatar la pupila. Obviamente hay otros en los que podemos usar la adrenalina y la fenilafina, ¿ya? O el ciclopentulato y la amatropina, vienen siempre asociados, pero el que más se usa es la tropicamida y el que menos se usa es la omatropina, ¿ya? En el aparato digestivo habíamos quedado también que el butilbromuro de diosina ya se van a usar para cólicos biliares, cólicos abdominales, cualquier tipo de cólico. Si bien la pirencepina y la terencepina ya se pueden usar para inhibir la secreción gástrica en la úlcera péptica, no son tratamientos de primera elección. Ya, esto ya vemos. En el caso del otilonio, ya tiene una acción fundamental, o le gusta, o es igual selectivo por vía urinaria. Habíamos quedado también que el flavoxato era otro fármaco selectivo de vía urinaria, ¿ya? La aquí en el error, es la pinavedina y el otilonio ejercen efecto espasmolítico directo y bloquean los canales de calcio. No se usa mucho esto en cólicos abdominales, pero un tiempo era una opción, mucho más en Europa, ¿ya? Y habíamos quedado que el butilbromuro de escopolamina, también llamado butilbromuro de diosina, era el que usábamos en cólicos agudos, ¿ya? El otilonio también se usa en procesos crónicos como distensión abdominal o síndrome del intestino irritable. Ya estamos acabando. ¿Ya? Habíamos quedado que la oxiglutinina y el flavoxato eran fármacos selectivos también de la vía urinaria, ¿ya? Y que se usaban en cuadros básicamente asociados a espasmos o contracciones urinarias, para disminuir la frecuencia de contracciones del músculo detrusor y reduce la presión intravesical al antagonizar el control parasimpático de este órgano. Y los que más se usan son estos dos fármacos, tanto la oxiglutinina como el flavoxato. Listo. Ahorita, para finalizar, ¿pueden apagar eso? Voy a recordarles simplemente, ¿dónde están los marcadorcitos? Los siguientes 2 minutos voy a explicarles qué van a hacer cuando lleguen los pacientes clasificados con órganos fosforados.
Cuando llegue el paciente intoxicado por organofosforados, lo que primero tú vas a hacer va a llegar, obviamente tu paciente, lo que vas a hacer es primero una buena anamnesis. Vas a preguntar muy bien qué ha tomado, dónde ha tomado, en qué cantidad, si lo ha vomitado o no, ¿sí? Vas a preguntar qué cantidad lo ha hecho, porque normalmente cuando están queriendo envenenarse se asustan y lloran, y agarran y ese rato lo escupen, pero tienes que tener un detalle importante. Ha llegado a la boca, se ha comenzado a absorber, doctor. ¿Ya? Desde que ha llegado a la boca se está absorbiendo. ¿Ya? Inclusive lo toman y lo vomitan, se está absorbiendo. ¿Ya? Entonces, ese detalle es bien importante, el tema del tiempo. ¿Ya? Ahora, si el paciente ha ingerido un órgano fosforado, este es el clásico, el famoso raticida, ¿no ven? O un carbamato. Lo que hacen estos dos tipos de venenos es estimular el sistema nervioso colinérgico. ¿Sí? ¿Qué pasa si el paciente ha ingerido el organofosforado o el carbamato y tú no haces nada? ¿Cómo te das cuenta que el paciente ya ha ingerido o ya ha tomado y ya han pasado más de 3 a 4 horas? ¿Cómo? El paciente está babeando. Entonces, hay hipersecreción. Pero no solamente hipersecreción en la boca, los mocos, ¿ya? Está llorando. Pero también se ha hecho pipí y se ha hecho popó. O sea, ha relajado esfínteres. ¿Sí? Hay alteración de la conciencia. Está bradicárdico arrítmico. ¿Ves todo esto, doctor? El paciente ya ha ingerido, ya ha habido vaciamiento gástrico, ya han pasado 3 a 4 horas. Igual, doctor, tienes que superatrofinizar. Igual. He visto por ahí algunos de sus coleguitas o de algunos de la privada. Ah, no, ya no hay que hacer nada. No, doctor. Ya su sistema colinérgico está súper activo. ¿Sí? Tienes que comenzar a parar eso. Obviamente, este paciente probablemente sea candidato a terapia intensiva. ¿Ya? Probablemente. Pero es cuando han pasado más de 3 a 4 horas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Me pueden prestar un papel higiénico? No usado, por favor. Ok. Tampoco usado, gracias. Entonces, ¿qué vas a hacer? Llega tu paciente, es una buena anamnesis, no está con esto, aparentemente ha pasado 1 hora o menos, pero ya ha ingerido, ¿ya? Tú estás en la guardia y lo que vas a hacer es vas a mantener una vía aérea permeable, le vas a colocar oxígeno, por lo menos a 5 libras minuto, ¿ya? Ausculta pulmones, se trata de que la vía aérea, de que el paciente esté respirando bien, ¿ya? Inmediatamente de ahí, doctor, te encargas de establecer una vía permeable. Es decir, le colocas una vía endovenosa. Y cuando le coloques la vía endovenosa, doctor, le vas a colocar una solución, la que tú tengas, fisiológico, Ringer lactato, estos dos de preferencia. Le colocas la vía, y una vez que le coloques la vía, normalmente donde tú estés, no vas a tener muchas ampollas de atropina, porque no es un medicamento muy usado, que deberías tener siempre. Sin importar a ratos ni el costo ni la fecha de vencimiento, pero deberías tener, ¿ya? Una vez que le coloques esto, tú vas a colocarle atropina cada 5 minutos, porque la atropina viene de 1 miligramo.
en una ampollita pequeña. Cada 5 minutos, y deberás llegar por lo menos, si lo logras, a unas 10 ampollas, tú si puedes. Con 3, 4, 5 ampollas has logrado mucho. Con una ampolla, doctor, has ayudado harto. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque los efectos colinérgicos que están súper activados, tú vas a comenzar a inhibirlos. Y eso, cuando llegue a un servicio de segundo, tercer nivel, ¿ya? Ayuda hartísimo en muchas cosas. ¿Ya? Y esto le colocas en bolo. O sea, en bolo significa directamente en vena y súper rápido. ¿Ya? No significa otra cosa. ¿Listo? Ahora, otra cosa que puedes hacer es agarrar este fisiológico y aquí ponerle directamente 10 ampollas de atropina y que entre a chorro. ¿Me entiendes? Esa es otra opción que tú puedes tomar. ¿Ya? Inmediatamente tú veas esto, tú hagas esto, tienes que comenzar a monitorizar mientras llega la ambulancia o cómo lo van a transportar al paciente, si está haciendo efecto. Entonces, ¿qué observamos en el paciente? Pupilas. Exacto. Dilatadas, midriáticas, ¿no ven? Así está mirándote con unos ojos como enamorado de vos, ¿no ven? 1, 2. El paciente está taquicárdico. De todo lo que estoy explicando va a haber una pregunta de examen, por si acaso. El paciente tiene que estar taquicárdico, 120 y por encima, ¿sí? 130 va a estar taquicárdico. Tercero, el paciente va a estar rojo y caliente, rojo como una remolacha, ¿ya? 4, va a estar hiperrefléctico. Todo esto evalúas, doctor, ¿ya? Y obviamente va a estar alucinando también. ¿Sí? Te va a querer besar, te va a llorar, todo te va a hacer. Ya, sí, papito, pues papito, todo te va a hacer. ¿Sí? Entonces, consejo, en este tipo de casos es mejor siempre amarrar al paciente si es que es necesario. Ahora, paralelamente estás haciendo esto, doctor. En mis tiempos usábamos una sonda Faucher. Nos agarrábamos, le abríamos la boca y le metíamos la sonda era de este vuelo más o menos. Ahora no hay eso, ya no llegan las Faucher, están descontinuadas hace unos 8 años. ¿Saben? Sonda nasográfica, la más grande que tengas, la más amplia que tengas, la más gruesa que tengas. Le colocas a la mala, así te le guste o no, y tienes que meter por la sonda agua de la pila, no solución fisiológica, no agua hervida, agua de la pila, doctor. Si puedes hacerlo con un embudo, lo haces mejor. Si puedes, con la forma en la que tú diseñes, ¿ya? Y puedas lograr meter y después sacar, a eso se llama lavado gástrico. Ya en la actualidad, muchos servicios, y hay evidencia de que no se hace, ¿sí? Pero hubo un tiempo en el que ayudaba harto el lavado gástrico, doctor. ¿Sí? Si tú logras sondearlo y logras hacer el lavado con solamente agua de la pila, ya está perfecto. Así como entra, tú apretas, tiene que salir el agua, puedes aspirar. Yo tenía unas jeringas así de 50 ml, ¿entiendes? Así grandes, así, ¿entiendes? Entonces agarramos eso y con eso metíamos y con eso sacábamos. Metíamos y sacábamos, porque ese era el protocolo de ese entonces. Ahora ha cambiado. El protocolo solamente se basa en funcionar atropina y por sonda la ingestión de carbón activado, no lo olvides. ¿Ya? Y las tabletas de carbón activado tú lo diluyes y con eso le pasas. Eso ayuda también, ¿sí? Porque estimula mayor peristaltismo, mayor diarrea y la eliminación. Pero, date cuenta, con estas dos acciones, con ustedes simplemente colocar una vía y colocar la atropina, has hecho demasiado. Ahora, no te confíes
Me ha pasado. El paciente llega hacia tu madre, no, dice que ha vomitado, así viene su mamá. Se ha envenenado, pero se ha vomitado, ya nada ha quedado en su cuerpo. Ya. Viene el paciente, doctor, tiene la obligación de internarlo y observarlo por lo menos 24 horas. No te confíes, en medicina no más uno de estos. Ese día, señora, lo internaremos, por favor. No, doctor, mi noveno está perfecto. El malcriado estaba envenenado, todavía estaba perfecto, ¿no? Ya, listo. Ya, señora, fírmemelo. Yo le dije, rechazo de internación, rechazo de esto, rechazo de lo que dice firmado, porque hay que ser inteligentes, ¿verdad? El paciente llegó a su casa y en su casa se descompensó. Estuvo más o menos unas 4 horas hasta el vaciamiento gástrico, estuvo porque son 3 a 4 horas el vaciamiento gástrico, estuvo unas 4 horas tranquilo. Después comenzó a presentar síntomas colinérgicos, de un síndrome colinérgico. ¿Entiendes? Y el paciente llegó hecho pomada nuevamente al servicio y teníamos que hacer nuevamente todo el protocolo. Pero eso fue por la señora confiarse, no hacer caso al profesional. Ustedes siempre respáldense, no quieren tratamiento, no solamente este caso. Venga, señorita, fírmemelo aquí. Es que usted está diciendo que no quiere, yo estoy insistiendo. He insistido a mandarlo a La Paz, que no has querido. Esas firmas a ti te cuidan, ¿me entiendes? Siempre cuida. No quiero pinchazo, ya fírmemelo aquí, por favor. ¿Ya? Como no quiere usted, yo no tengo problema, usted no se va a trabajar conmigo, no se va a trabajar con usted, pero simplemente fírmemelo y te lo firma y te estás librando de muchas cosas. ¿Ya? Entonces, no se olviden de esto. ¿Ya? Puedes llegar hasta 20 ampollas sin problema, no te limites, no tengas miedo, colocar y ya vas a ver cuando el paciente vuelva después todo tranqui y lo hayamos salvado, porque con esto más seguro que lo salvamos. Pues te decía, no te confíes y si te quieres morir no te envenenes con los rojos jurados. Ahora, los carbamatos, doctores, son más delicados, se absorben mucho más rápido y son mucho más inestables. Es carbamato, el famoso veneno de la papa, por ejemplo. Ese es un carbamato muy inestable. Solamente se ha echado en su mano, internado. Por la piel se absorbe así de rápido. Ha llegado a su boca, lo ha escupido, no, igual, lo ha vomitado, peor, igual. Doctor. El carbamato se interna de cajón. Si te dicen que no, hazles firmar la clase de internación de clase de tratamiento. El carbamato es mucho más inestable y el carbamato sí puede matar al paciente mucho más rápido que un momento. Muchas gracias, doctores. Eso es todo.